No estoy tan seguro, Patrick, que el tema que me ha correspondido sea apasionante. Se trata, como pueden haber visto en la agenda, de los sesgos recurrentes en el arbitraje, cómo identificarlos y superarlos. Y me voy a concentrar, para intentar responder a esta pregunta, en el arbitraje internacional. Pero antes de entrar en materia, me parece importante que nos pongamos de acuerdo en qué significa la palabra sesgo, o adoptemos una definición para lo que sigue. Se me ocurrió ir a un diccionario para estar claros, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que sesgo es una oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado, o en el corte, o en la situación, o en el movimiento. Entonces parece que sesgo se refiere a objetos tangibles, y que es una palabra que se utiliza de manera analógica o metafórica en temas intangibles, como son aquellos del arbitraje. Y parecería entonces que sesgo se utiliza en el lenguaje del arbitraje para significar parcialidad o perjuicio o prejuicio, es decir, se refiere a aquellos que pueden tener una actitud parcial sobre algo en el arbitraje, o pueden tener prejuicios también en un arbitraje. Y por ello el tema que me corresponde no es fácil, porque es un tema negativo. Es decir, la pregunta que se me formula parte de la base de que existen sesgos en el arbitraje internacional. Si tomamos el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, debemos estar de acuerdo que en el arbitraje los sesgos se combaten. Es decir, en el arbitraje se combaten los sesgos, en particular a través de las nociones de independencia e imparcialidad de los árbitros. Es decir, que un árbitro sesgado en principio no debería existir, porque debe ser independiente e imparcial, y si hay algún sesgo, pues los remedios que existen en las leyes y en los reglamentos son, como ustedes saben, revelaciones que deben hacer los árbitros, objeciones a las confirmaciones de árbitro, por ejemplo en el sistema de arbitraje de la CCI, y también recusaciones de árbitros que existen en todos los mecanismos de arbitraje conocidos. Pero este punto de vista estrictamente jurídico no parece ser el que los organizadores del Congreso quieren que sea utilizado, puesto que no tendría yo nada más que decir. Parece que el punto de vista propuesto es más, si se quiere, sociológico o pseudo-sociológico, es decir, se quiere ver en la conducta de los diferentes participantes en el arbitraje internacional si existen algunos sesgos y cómo pueden ser resueltos. Y desde este punto de vista me permitiré entonces especular en borrador sobre los sesgos del arbitraje que escucho pueden existir, o quizás he visto que existen en algunos casos concretos. Y para entrar en materia, yo creo que en el arbitraje internacional se pueden identificar dos tipos de sesgos. Un primer tipo son sesgos universales, es decir, parcialidades o prejuicios que existen quizás en todos los países, en todas las culturas. Y una segunda categoría de sesgos serían aquellos que son los llamados culturales, es decir, son prejuicios que una cultura puede tener con relación a otra cultura, y cómo esos prejuicios, veremos, pueden afectar el arbitraje internacional. Entonces, sesgos universales y sesgos culturales serán las dos partes de mi breve intervención de 10 o 12 minutos. ¿Cuáles son los sesgos universales? Se me han ocurrido 3 ejemplos de sesgos universales. Un primero que se escucha es que los estados en el arbitraje internacional siempre son culpables, responsables, y por lo tanto normalmente deberían perder los arbitrajes. Es más, los estados son frecuentemente demandados en los arbitrajes internacionales. Bueno, todos sabemos que ese prejuicio no es en muchos casos cierto, puesto que existen estadísticas
según los cuales los estados también ganan los arbitrajes internacionales. Pero menciono el prejuicio porque existe. Segundo prejuicio que me parece interesante mencionar y que creo existe también, o sesgo, en el arbitraje internacional. Y es que los coárbitros designados por las partes no son totalmente imparciales. Se parte de la base de que el coárbitro nombrado por una parte tiene que hacer, entre comillas, la tarea, es decir, ayudar a la parte que lo nombró a obtener un resultado favorable en el arbitraje. Bueno, sobre la base de mi experiencia, debo decir que en la gran mayoría de los casos no he visto eso, pero sí hay casos en los que uno ve coárbitros llamados proactivos, es decir, que intentan ayudar a la parte que los nombró, lo que es particularmente chocante, pienso yo, en las audiencias. Es decir, un árbitro que interrumpe un contrainterrogatorio, que hace preguntas realmente muy encausadas a ayudar a la parte que lo nombró, son comportamientos que, en mi experiencia también, chocan a los clientes que participan en los arbitrajes, y ahí hay un tema, yo creo, que merece discusión. Y el tercer y último ejemplo de los sesgos universales es esta creencia o prejuicio que observamos, yo creo, en todas las latitudes, según el cual el arbitraje internacional siempre es muy costoso. Bien, como en todo en la vida, depende del caso, depende de los abogados, depende de muchas cosas. Lo que yo he visto en la práctica es que un arbitraje internacional puede ser menos costoso que un procedimiento judicial, por ejemplo, en los Estados Unidos, dada la discovery en el procedimiento americano. Pero los sesgos culturales son más interesantes y por eso es que he reservado más minutos para la segunda parte. Y la premisa de los sesgos culturales es que todos estamos atrapados en nuestras circunstancias culturales. Somos como somos según cómo hemos sido educados en nuestros países, en nuestras culturas, en nuestras sociedades. Y por lo tanto, la mujer o el hombre totalmente internacional no existiría, que sería el personaje ideal para el arbitraje internacional. Alguien totalmente desatado de esas particularidades culturales. Aquí tengo también 3 tipos de ejemplos de estos sesgos culturales. El primer tipo de ejemplo tiene que ver con las normas aplicables. Yo he escuchado con alguna frecuencia de parte de abogados de la familia de la Civil Law que dicen que las reglas de la International Bar Association sobre la práctica de la prueba son claramente influenciadas e inspiradas por la Common Law y por lo tanto son reglas que no deberían ser adoptadas en arbitrajes entre partes que vienen, por ejemplo, de América Latina. Yo creo que hay algo de cierto en eso, pero no es totalmente cierto, porque si uno observa la introducción de esas reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba, el punto de partida es la autonomía de la voluntad y la flexibilidad que se debe observar en todo arbitraje internacional, de tal manera que las partes pueden adoptar, modificar, hacer lo que quieran con esas reglas de la IVA. Sin embargo, hay un prejuicio allí. También, en segundo lugar, sobre las pruebas, sobre la práctica de pruebas, hay 3 ejemplos de ciertos prejuicios o sesgos que me gustaría mencionar. Se escucha con mucha frecuencia, sobre todo en los países de Civil Law, que el documento es la prueba reina, es decir, los documentos contemporáneos son el elemento probatorio más creíble en cualquier proceso. Sobre la base de mi experiencia eso es cierto, pero no tan cierto. Hay veces en que otro tipo de pruebas son también muy importantes en el proceso arbitral. Uno de mis prejuicios favoritos es aquel según el cual se dice que los testigos siempre mienten. Y por lo tanto, pues, ¿para qué tenemos prueba testifical? Esto no sirve para absolutamente nada. Y no entendemos por qué los anglosajones pasan horas interrogando a los testigos, cuando en todo caso se sabe que el testigo siempre va a decir lo que la parte que lo ofrece quiere que diga. Bien, yo he visto testigos que a veces dicen la verdad,
también. Pero es un prejuicio interesante. Yo recuerdo un gran árbitro que fue colega tanto del doctor Merisalve como mío, el profesor Pierre Mayer de Francia, que decía lo siguiente: yo solo le creo a un testigo cuando lo que dice es contrario a la parte que lo ofreció. Bien, ahí ven ustedes toda la amplitud del prejuicio. Otro sesgo, el último en materia de pruebas, es que los peritos siempre son parciales. Que los peritos sean jurídicos, técnicos, economistas, puesto que son remunerados por la parte que los ofrece, pues siempre van a decir lo que la parte de alguna manera quiere que digan. Yo en esto sí no estoy de acuerdo. Yo sí creo que los peritos viven y sobreviven sobre la base de cierta credibilidad y cierto prestigio. Hay laudos arbitrales internacionales que han criticado de una manera violenta la actitud de ciertos peritos que no han sido auxiliares del tribunal, de tal manera que los peritos están al tanto de ese tipo de laudos y tienden, a mi modo de ver, cada vez más a ayudar hasta donde pueden, si puedo decirlo de esa manera, a la parte que los contrató. Y última categoría de sesgos, esta vez sobre los abogados, y sobre los abogados en el arbitraje internacional quería dar dos ejemplos concretos. Los abogados de la Civil Law dicen con alguna frecuencia que los abogados de la Common Law no comprenden las sutilezas jurídicas. Es cierto que el derecho de la Civil Law es más conceptual, es menos basado en el caso por caso y por lo tanto puede ser más abstracto. De su parte, los abogados anglosajones critican a los abogados civilistas porque, según los abogados anglosajones, los abogados civilistas se obsesionan con las calificaciones jurídicas. Cada vez que ven un contrato, un problema, una institución, quieren inmediatamente ver dónde en el Código Civil o en la ley esto se regula. En fin, yo creo que las dos críticas también tienen algo de cierto, pero no totalmente. Y el segundo ejemplo, que también creo no es totalmente cierto, es que los abogados civilistas, según los abogados de la Common Law, no saben interrogar a testigos y peritos. Lo que los abogados anglosajones creen es que su forma de interrogar es la única que existe. Pero lo que yo he visto en la práctica es que hay muchas maneras de interrogar a testigos y peritos, unas más eficaces que otras. A veces ese contrainterrogatorio de los anglosajones con preguntas cerradas, sinceramente no lleva ni conduce a ninguna parte. Entonces, en conclusión, habiendo identificado algunos sesgos, puede haber muchos otros. ¿Cuáles pueden ser los remedios que se pueden proponer? Y yo veo dos puntos que quiero subrayar. Primero, yo sí creo que el arbitraje internacional debe poco a poco dar lugar a verdaderas personas internacionales, es decir, que poco a poco logren deshacerse de su cultura para cumplir el rol que les corresponde en el arbitraje internacional. Eso es difícil, pero esa tendencia, esa objetividad internacional debe ser un propósito. Y para eso yo creo que la diversidad como valor fundamental en el arbitraje internacional es esencial. Tiene que haber cada vez más personas de todas las regiones, de todas las culturas, de todos los sexos en el arbitraje internacional, para que esa tendencia a una objetividad internacional se realice. Y segundo, yo creo que el rol de formación que tienen las instituciones de arbitraje como el Centro de la Cámara de Comercio de Quito o la Corte de Arbitraje de la CCI es fundamental. Y yo sí creo y quiero subrayar que la Cámara de Comercio Internacional y su Corte de Arbitraje, que está celebrando 100 años de existencia, siempre ha estado a la vanguardia y espero yo seguirá a la vanguardia de la creación de esa objetividad internacional necesaria en el arbitraje internacional. Muchas gracias.